jueves, sumado el viernes, sumado también el sábado santo. Estamos hoy en miércoles santo, como desde aquí mirar todo lo que va a acontecer en el Triduo Pascual. Bueno, pues un rato como de prepararnos juntos. Voy siguiendo alzando la voz a ver si pueden oír un poquito más atrás. Saludamos al Señor para que nos ilumine en este paso. Lo hacemos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Él es quien nos va a guiar en este triduo, por eso le vamos a pedir desde ahora que lo que quiera darnos a cada uno y a cada una, lo que quiera darnos en estos días, que es diferente para cada uno y para cada una, pues que tenga bien el darlo y que nosotros lo comprendamos. El paso de Jesús por el triduo es un paso que siempre deja, o un mensaje que siempre deja como un impulso, que siempre deja como un horizonte, pero que es adecuado para cada uno y para cada una, para lo que estamos viviendo en este momento en nuestra vida. Pues que Dios nos lo conceda, que sea regalo suyo, y que ya estemos atentos a pensar que esta cuaresma, este misterio pascual, esta Semana Santa, no es cualquiera, sino es una Pascua la que vamos a celebrar, que tiene un sabor propio que Dios quiere proporcionar para que lo vivamos como algo que verdaderamente va a corresponder con lo que ahora mismo estamos viviendo. Así se lo pedimos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les voy a pedir que hagamos un pequeño viaje con la imaginación como preparación para este misterio pascual que vamos a presenciar a partir de mañana. El viaje es que salgamos de Tenerife, con lo bonito que es, y que vayamos a Tierra Santa. Un poco, ¿no? Vámonos para allá. Y más o menos cada uno, yo no he estado todavía, pero a lo mejor alguno de ustedes sí. Imaginemos que nos encontramos allí y vamos a una de las escenas que todos hemos meditado alguna vez o hemos escuchado. Yo se las voy a leer y imagínense que sí, nos hemos situado en un punto en que la escena la vemos bien, la escuchamos bien y casi como que la sentimos. La gente se agolpaba junto a Jesús para escuchar la palabra de Dios, mientras él estaba a la orilla del lago de Genesaret. Ya piensen, el lago, Jesús, la orilla, mucha gente escuchándolo. Vio dos barcas junto a la orilla, los pescadores se habían bajado y estaban lavando sus redes. Subiendo a una de las barcas, la de Simón, le pidió que se apartase un poco de tierra. Se sentó y se puso a enseñar a la multitud desde la barca. Otra vez la imaginación, el lago, pues debe estar tranquilo, la barca un poquito separada, la gente llenando la orilla, Jesús hablándoles. Y cuando acabó de hablar, dijo a Simón: boga el agua adentro y echa las redes a pescar. Y le replicó Simón: maestro, hemos bregado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes. Estamos escuchando esta conversación. Lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a echarles una mano. Llegaron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Y al verlo, Simón Pedro, lo estamos viendo, cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pues el estupor se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la cantidad de peces que habían pescado. Lo mismo sucedía a Juan y Santiago, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Jesús dijo a Simón: no temas, en adelante serás pescador de hombres. Y entonces, atracando las barcas en tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. La escena ya la tenemos, es muy conocida. Estamos ahí cerca, escuchamos todo, estamos presenciando todo. Bueno, y jugando un poco con la imaginación, yo así me lo permito, yo me giraría ahora a ustedes que han estado mirando la escena. Les diría lo siguiente: me parece que hemos presenciado el momento cero
de la formación de la Iglesia. La Iglesia cuando empezó, pues mira, ha empezado justamente en la escena que acabamos de ver. Es como el instante primero de una larga historia que ya tiene 2000 años, el instante primero en que podemos decir que aquellas personas vivieron algo parecido a lo que nosotros estamos viviendo ahora como grupo que estamos aquí en torno a la palabra de Dios. Bueno, la propuesta es, les he traído hasta aquí, a esta escena, porque de alguna forma lo que vamos a vivir en el misterio pascual sería como una ocasión que tiene Dios para seguir haciendo lo mismo, para seguir haciendo iglesia, para constituirnos como comunidad creyente en torno a su Hijo, en torno a Jesús. Entonces, en estos 3 días que nos vienen, vamos a recibir como un impulso para que entre nosotros se establezcan los vínculos fundamentales que hacen que seamos un grupo distinto a otros, que seamos un grupo que podemos llamar iglesia. Algo nos va a suceder que tiene que ver con aquel momento cero. Aquel momento cero, pues veamos entonces a un lado a Jesús y enfrente a la gente a un lado y Jesús enfrente. Es como una estampa en la que el Señor tiene que entrar en contacto directamente con la gente. Es la estampa de un diálogo, la estampa de una comunicación que no se detiene. Es la estampa de Dios con su pueblo. Es la estampa como de una conversación que está como al inicio de todo. Y aquí viene entonces el subrayado. Cuando Dios quiere construir iglesia, cuando quiere promover algo diferente en la humanidad, lo que hace es que se pone en contacto con nosotros. Como que Dios quiere que hablemos con Él. Dios desea que formulemos oración con Él. Y ahí está como la primera estampa. Ahí está como el primer instante. Este momento como inicial de la Iglesia empieza desde el mismo segundo en que el pueblo de Dios de pronto se siente en conversación, en palabra con el Dios que lo convoca. Y esto sería como lo primero que les quisiera poner delante, por si algo de lo que les voy a subrayar, esta necesidad de establecer comunicación con Dios, de hablar con Él, por si hay algo que nos llama la atención, porque puede ser una manera de prepararnos al triunfo. Y es la invitación a que hablemos con Dios si queremos construir algo diferente en el mundo. Fíjense, Jesús no hace otra cosa sino hablar a la gente, dirigirse a la gente, expresarles lo que siente, pero necesita su escucha, necesita su atención. Y además Jesús procura en esta escena que se le oiga bien, que se le vea bien. Ve que hay mucha gente, prefiere entonces utilizar una de las barcas para, alejándose un poco, tener como más visión de todos. Como que necesita el contacto visual con los que lo están escuchando, porque es muy importante que sintamos que Él habla, que Él nos está hablando a cada uno de nosotros. Y aquí tiene como la primera indicación. ¿Qué sucede con eso que podemos llamar oración? ¿Qué sucede con eso que podemos llamar comunicación personal con Dios? Porque el misterio pascual es un momento en el que vamos a crecer como iglesia en la medida en que realmente sintamos la invitación a orar. Cada uno de nosotros, también juntos, pero cada uno de nosotros, de forma como que podamos sostener la mirada de Jesús, que se dirige a nosotros y quiere establecer con nosotros un diálogo. Y entonces les traigo algo que está pasando en toda la Iglesia universal, que la verdad, mirándolo desde esta estampa que estamos contemplando, pues resulta que es algo que parece como venirle muy bien a toda la Iglesia internacional que somos. No sé si les suena la insistencia del Papa Francisco una y otra vez en invitarnos a todos
a que hagamos una oración no solo, y entiéndame bien, vocal, en el sentido de hacer, por ejemplo, un Padre Nuestro, o hacer una Ave María, o hacer un Gloria, o hacer un Rosario, o estar simplemente como repitiendo oraciones o leyendo oraciones ya escritas, y que nos quedemos solo ahí, en nuestra forma de dialogar con Dios, sino que utilizando esas oraciones dejemos como el silencio también delante de nosotros, para que en ese silencio le pidamos a Dios que nos ayude a entender cuál es su voluntad sobre nosotros, cuál es su voluntad sobre cada una de nuestras personas, sobre las personas que queremos, sobre la comunidad a la que pertenecemos, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre el momento, incluso de no trabajo, que vivamos. ¿Cuál es, Señor, tu voluntad? Después de decirte mi oración vocal, me callo e intento escuchar qué es lo que deseas para mí. Eso el Papa Francisco lo ha pedido una y otra vez, indicando a toda la Iglesia que deberíamos discernir más. Discernir más, que es como tener la intuición de que Dios quiere decirnos algo ahora mismo a nosotros, que Dios quiere indicarnos cómo ha de ir nuestra vida, que Dios nos quiere ayudar en los problemas que tenemos en forma de preguntas, y Dios está dispuesto en su manera, a su estilo, en su tiempo, está dispuesto a ayudarnos a resolver nuestros propios cruces, ¿no? En esos momentos en donde no sabemos si lo bueno es ir a la izquierda o es ir a la derecha. El Papa Francisco ha dicho, de esto nos tenemos que atrever. Tenemos que orar, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Y eso significa como convencernos de que Dios está deseando hablar con nosotros. Dios lo está deseando. En la estampa primera de la que partimos, fíjense Jesús cómo habla. Como por ejemplo, nos lo podemos imaginar. Pero ¿por qué no cambiamos un poco la mirada y nos fijamos ahora en la gente? ¿Cómo escucha a Jesús? La gente que está callada, que está escuchando, que está permitiendo a las palabras que dice Jesús, permitiéndoles que hagan un viaje dentro de ellas, de cada una de esas personas, para que esa palabra indique algo, para que esa palabra sugiera algo. Fijémonos en esas caras, y en el fondo es la disposición a entrar en verdadera profundidad con Dios, en un diálogo con Él, en definitiva a discernir su voluntad. Y a lo mejor les suena además de esto de que el Papa Francisco está invitando al discernimiento, que es una forma de decir, ¿por qué no oramos más? ¿Por qué no oramos más? Cuando Jesús, en el momento inicial de la Iglesia, es lo que propone. ¿Por qué no dialogamos más? Fíjense que con el discernimiento está creciendo en la Iglesia, y también les sonará porque habrán sido partícipes de alguno de esos procesos, la sensación de que en la medida en que nos escuchemos unos a otros, lo que sentimos ante Dios, va a surgir de eso algo que va a mover a la Iglesia, que hace Iglesia. Y eso es lo que hoy llamamos sinodalidad, una palabra que seguro les suena, pero que en el fondo no es otra cosa que decir que queremos compartir eso que nosotros entendemos que se produce cuando hablamos con Dios. Y si yo lo comparto con otras personas, con otros hermanos y hermanas, en esa experiencia, lo que vamos a descubrir es que juntos veremos mejor lo que Dios pretende para la Iglesia. Qué curioso, en un momento como este en que se potencia el discernimiento y la sinodalidad, resulta que eso va en correspondencia con la escena, aquella primera que estamos contemplando, de Jesús promoviendo la comunicación profunda con las personas como el único modo de empezar una historia nueva. Y entonces les lanzo una pregunta para ustedes y para mí. ¿Qué pasa con nuestra oración? Les voy a hacer una pregunta muy difícil que yo la he hecho en muchos sitios y me he encontrado
encontrado con que quizás es un problema de todos. Tenemos 5 minutos más o menos, nos podemos defender en el día a día. No pienso ahora en estos días, sino en el día a día, en lo que va antes de la Semana Santa y lo que va después. 5 minutos para encontrarnos nosotros solos con Dios, de forma que ahí podamos decir que se está produciendo una búsqueda de la voluntad de Dios. Podemos bloquear 5 minutos para nosotros. Les digo 5 como pueden ser 10, pero un rato en el que podamos decir, yo estoy como la gente en el lago, estoy escuchando a Jesús. Tenemos esos trocitos de aislamiento, de soledad, pero que queremos que sea habitada por la comunicación de Dios. Bueno, en el fondo estamos siendo cristianos y cristianas de esos momentos de oración. Pues aquí tenemos como una llamada que quizás puede ser recogida en estos días, y quizás Dios en esto también nos quiera decir algo, en el sentido de que nos está esperando mucho más. Sigo con la escena, pero ahora voy a subrayar otra cosa. Les recupero la escena. Le replicó Simón: Maestro, hemos bregado toda la noche y no hemos sacado nada, pero ya que lo dices, echaré las redes. Y lo hicieron y capturaron tal cantidad de peces que reventaban las redes. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que fueran a echarles una mano. Llegaron y llenaron las 2 barcas que casi se hundían. Y al verlo, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. No hay algo raro en esta escena. Imagínense las 2 barcas llenas de peces, el sueño de un pescador. La alegría de que aquel día perdido, la noche estaba perdida, la alegría de que había faena. Y posiblemente ante la faena, aquellos pescadores decían: bueno, esta faena nos va a ayudar para bastantes días. ¿No les resulta extraño que Pedro, en vez de alegrarse, casi de decirle a Jesús: Señor, te enrolamos en nuestra tripulación a partir de ahora porque tienes un instinto para pescar impresionante? No, Pedro tiene una experiencia de sí que en medio de todo aquello le hace arrodillarse y decir algo abiertamente ante Jesús y ante los que lo oyen, que son sus compañeros: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Es como si en esta escena, para que realmente entendamos lo que está pasando por dentro de ellos, caigamos en la cuenta de que Pedro experimenta por dentro una transformación. Claro, es un pecador. Es un pecador. Ante Jesús, ante lo que está haciendo, de pronto él se descubre a sí mismo lo que es. Y no es digno de Jesús. Y no es digno de mucha gente. Lo puede decir abiertamente. Pero es justamente el momento en que Pedro puede decir que en él empieza a producirse un camino. Y resulta que la Iglesia empieza a nacer en el momento en que nosotros nos sentimos invitados a transformarnos. Qué curioso. Otra vez, aquella escena nos dice cómo se crea Iglesia, y en el fondo aquella escena nos está diciendo ahora en esta Semana Santa: aprovechemos el misterio pascual para detectar en estos días qué hay en nosotros que estamos sintiendo de invitación a la transformación, al cambio, a la conversión. Porque será el modo que tiene Dios de impulsar otra vez el mundo y de generar en nosotros Iglesia y de que las cosas sean distintas. Cuando pasa Dios por delante de nosotros, algo sucede en nosotros que está invitado a ser cambiado, a ser transformado. Y ahora les invito otra vez a mirar a la Iglesia que estamos viviendo. Y uniendo noticias, uniendo tantas cosas que escuchamos, tantas cosas que leemos, ¿no nos damos cuenta de que la Iglesia en este momento, por todo el mundo, vive una invitación muy fuerte a su reforma, a su transformación? Continuamente, bueno, este Papa y todos los papas, pero llevamos unos años
en que incluso desde el pontificado, una y otra vez, se quiere invitar a todos nosotros como comunidad a que realmente caigamos en la cuenta de la necesidad de transformarnos. Esta iglesia tiene que cambiar. La iglesia que nosotros somos tiene que transformarse. Porque ese será el signo, no tanto de los defectos que tenemos, sino de la vida que quiere empezar justamente en nosotros. Eso le pasó a Pedro. Eso le pasó a Pedro y podemos suponer que al resto de los compañeros cuando vieron a Jesús actuar como actuaba. Entonces es como gritarnos en este momento unos y otros. El mundo es bastante complicado. Y bueno, aunque no me considero tan mayor, pero tengo ya 60 años. Y ya puedo decir a mi edad, que yo llevo desde hace muchos años diciendo siempre lo mismo, estamos en crisis, estamos en crisis. Una vez busqué una homilía del año, no sé, catapum, y empezaba así, estamos en crisis. Digo, pero bueno, esto era en 1997, y estamos en el 2023, como que la cosa no ha cambiado. Pues porque el mundo efectivamente está en evolución. Y para hacer iglesia nos tenemos que convencer que cada uno de nosotros y nosotras es parte de la solución. No es que las crisis sean grandes, lejanas e imposibles de tratar, sino que en realidad Dios nos dice que sí, tenemos una palanca en nuestras manos para proporcionar cierto movimiento de transformación al mundo que conocemos. No nos podemos quedar fuera. No nos podemos quedar fuera. Otra vez la estampa. Jesús, cuando acaba esta escena, se va con sus discípulos a invitar a lo mismo a mucha gente. Tenemos que cambiar. Tenemos que transformarnos. Tenemos que como intuir que no va a pasar nada importante si nos consideramos aparte de lo que Dios pretende para el mundo. Entonces estamos ante el misterio pascual, estamos ante el misterio más profundo de la vida de Jesús, y qué bueno sería que nos preguntemos si sentimos por dentro, en esta comunicación con Dios, una invitación a algún cambio. Una invitación a ser, yo no les diría que distintos, no, eso es mucho, ¿no? Pero a ser más profundamente lo que somos, a convencernos de que nunca es tarde. Aquí hay diferentes edades, somos de diferentes edades, pero el hoy que ahora mismo estamos viviendo, a cada uno de nosotros y nosotras, nos está formulando la misma pregunta: ¿cómo queremos vivir el ahora? Me da igual que tengas 77, o me da igual que tengas 50, me da igual que tengas 30. Este hoy, ¿qué te pide a ti en tu edad y en tus circunstancias que puedas aportar para que el mundo sea un poco distinto? Y esto es lo que la Iglesia en su conjunto está viviendo ahora de un modo tan grande que podemos decir que la Iglesia verdaderamente se está como regenerando, como aceptando que se tiene que reformar, como que entiende que está ante un reto. Y cuántas cosas están pasando entre nosotros que posiblemente hacen a la Iglesia, sí, aparentemente como más débil, porque está mostrando lo que necesita para cambiar, y sin embargo más fuerte, porque en cada una de esas invitaciones a cambiar hay camino por delante. Bueno, pues la pregunta que también comparto con ustedes es si nos sentimos en transformación. O hace ya tiempo que dijimos aquello de yo ya no, esto no es tanto ya para mí, esto no hay quien lo entienda, ¿qué más? No tengo la velocidad para situarme en lo que está sucediendo, es que todo se está volviendo incomprensible, o al contrario, a pesar de todo decimos, si Dios me da la vida hoy, es porque hay en Él
una propuesta para mí de seguir participando en una transformación, de forma que digamos como Pedro, Señor, no soy digno de ti, soy un pecador, estoy en otras, pero viendo de ti como que me siento invitado a un camino que hasta ahora no lo conocía. Y vuelvo a la estampa y acabo con el último subrayado. El último subrayado es el final. Jesús dijo a Simón, no temas, en adelante serás pescador de hombres. Entonces, atacando las barcas en tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Fíjense que esta escena, que es una escena en la que estamos presenciando el momento cero de creación de la Iglesia, es una escena en la que, digamos, como que Jesús no está nombrando a sus dignidades, no está proporcionando dignidades a Pedro y sus socios, como diciendo, aquí tengo los jefes, aquí tengo, más o menos la plantilla de subalternos con poder para organizar otras cosas. No está diciendo tú eres más, tú eres menos, tú tienes esta relación, tú tienes otra, sino que les dice a todos ellos, seréis pescadores, pero pescadores de hombres. Jesús no está pensando solo en ellos, está pensando en la gente que estaba en la orilla, está pensando en la gente a la que él antes estaba enseñando, está pensando en cómo ayudar justamente a la gente que convocó Jesús en la playa, porque lo que le preocupa verdaderamente es el pueblo de Dios. Entonces la comunidad, la Iglesia aparece como una comunidad para Jesús, de forma que aquellos que van a tener como una especial encomienda para eso, en realidad no se pueden entender de otra manera sino al servicio de ese pueblo en el que Jesús está pensando desde el inicio de la escena. No es una escena que Jesús cree para, de alguna forma, generar el primer grupo de discípulos, sino no, Jesús está pensando en ese pueblo al que enseña y desde esa preocupación elige a los discípulos para ayudar justamente a ese pueblo. Pero al mismo tiempo, para que esto sea posible, tiene que pasar algo. Y es como dice el texto, los discípulos tienen que dejarlo todo. Dejarlo todo. Sacando las barcas en tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Es decir, como que no va a haber iglesia, en definitiva, no va a haber comunidad si no ponemos ya delante la gratuidad en el sentido máximo. No va a haber verdaderamente iglesia si nosotros no aparece el deseo de entregarnos sin verdaderamente esperar nada a cambio. La iglesia nace de esta gratuidad. Además, en la escena que estamos viendo, la gratuidad todavía es máxima porque ¿qué pasa con la pesca que está recogida en las barcas? Todo eso lo dejan los discípulos. Como que es necesario a partir de ahora verdaderamente dejar muchas cosas. Hay como abandonar lo propio, hay que abandonar lo propio, hay que vaciarse de uno mismo. Y a partir de ahí surge la vida que va a cambiar el mundo. Sin esta gratuidad es imposible entender el cristianismo, sin esta gratuidad es imposible entender el misterio pascual y sin esta gratuidad es imposible entender la chispa nueva que tiene la Iglesia en la realidad que conocemos. El Papa Francisco dice que esta gratuidad es fundamental para que nazca la fraternidad. Y lo dice de un modo que a mí me llama mucho la atención. ¿Qué es la gratuidad? Pues fíjense lo que dice. Existe la gratuidad. Es la capacidad de hacer algunas cosas porque sí. Porque sí.
¿Por qué quieres ser bueno? Porque sí. No lo tienes que pagar, no espero retorno ninguno, porque sí. Porque me sale de dentro, porque no espero ningún resultado exitoso, no espero absolutamente nada a cambio. El Papa Francisco, para explicar la gratuidad, utiliza la parábola del samaritano, y el samaritano es el que se dice por dentro: yo voy a atender a este hombre, al herido, porque sí. ¿Pero por qué? Porque sí. No hay más razón, no hay más compensación, no hay más como treta un poco escondida para uno reafirmarse más, sino la gratuidad que hace que aparezca la Iglesia es la gratuidad que tiene aquel Dios al que un día se le ocurre crear. ¿Por qué crea Dios? Pues porque sí. ¿Por qué nos crea? Porque le nace de dentro. Y no hay justificación para ello. Dios es totalmente libre a la hora de conceder el don de la vida al mundo. Esa gratuidad es la que Él pide para la historia, la que Él pide para este mundo, la que Él pide que pongamos en juego, y a partir de ahí es como generamos fraternidad. A partir de ahí es como nos descubrimos como hermanos y hermanas. Pero esto solo es posible si lo dejamos todo. Por eso en esta escena no acaba de cualquier manera, acaba con una especie de subrayado de la gratuidad que aquí otra vez en esta Semana Santa recuperamos como algo que necesitamos revivir. Y acabo entonces con la última pregunta, y es: ¿cómo andamos de desposesión? ¿Cómo andamos de salir de nosotros mismos? ¿Cómo andamos de gratuidad? ¿Cómo andamos de esos primeros pasos que hay que dar siempre para romper muchas dinámicas de bucle, dinámicas de las que no salimos? ¿Cómo andamos de decir primero lo agradable? ¿Cómo andamos de generar expectativas, pero expectativas sobre lo que no se sospechaba que podían hacer de nosotros, sino sobre algo que es mucho mejor? ¿Cómo andamos de gratuidad? Y hasta aquí las preguntas. Si quieren, otra vez las pongo en el aire ante esta escena. Por un lado, el preguntarnos si nuestra oración es una oración en la que, de acuerdo, es oración, pero es una oración en la que le permitimos a Dios que nos hable más, en la que le permitimos a Dios que nos ayude a discernir su voluntad. ¿Cómo andamos de sentirnos en transformación? ¿Estamos detenidos por dentro? ¿Estamos ya como desahuciados internamente o no? ¿O sentimos que todavía hay posibilidades? Y finalmente, ¿cómo andamos de gratuidad? ¿Cómo andamos de disposición? ¿Cómo andamos del porque sí? Somos buenos porque sí, y no hay razón que lo pueda justificar. Porque en estas preguntas Dios de alguna forma se quiere colar también en estos días para que sigamos haciendo iglesia, y en tanto que hacemos iglesia transformamos, entendemos un poco atrevidamente que transformamos el mundo. Bueno, hasta aquí un ratito juntos y ya pues nos iremos viendo estos días. Que tengamos buena Semana Santa.